Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos en los estudios Close to the Age, pronto vamos a hacer algunos programas lejos del estudio con invitados y vamos incluso a hacer los programas en los escenarios de las respectivas películas. Lo dejo en suspenso como debe ser. El programa de hoy no va a ser como siempre suelen ser nuestros programas, reportes de festivales, en ocasiones la lectura sobre una filmografía, los estrenos de la semana, una entrevista. Vamos a hablar de un estreno, el estreno es Master Gardener, la última película de Paul Schrader, y eso explica por qué arrancamos con Mishima, con la película también de Paul Schrader, una quizás de sus películas, no sé si más felices, porque tampoco el cine de Schrader no es un cine de la felicidad, dicho sea de paso, ¿no? Pero Mishima menos. En todo caso, vamos a hablar un poco, el cine de Schrader es el cine de la redención o el intento de la misma. Pero bueno, pasamos Mishima, pues es una de sus películas más interesantes, una de las más logradas, si se quiere pensar en esos términos. Pero junto con eso nos vamos a hacer una pregunta: ¿cómo se filma una emoción? ¿O qué es filmar una emoción? Entonces, con esos dos ítems, una película y una pregunta, con todo eso vamos a hacer el cinematógrafo en esta ocasión. Así empieza el cinematógrafo. Master Gardener es la penúltima película del cineasta estadounidense Paul Schrader. Decía yo en el inicio que Schrader no solamente no tiene películas de felicidad, digamos, no es un cineasta del universo de la comedia, más bien es un cineasta con una gran propensión a lo dramático, lo cual no significa que sus películas puedan tener momentos cómicos o alguna escena que pueda acaecer a la risa. Pero en líneas generales son películas dramáticas y sí podríamos en cierta medida encontrar que uno de sus temas predilectos es la redención. Algo que no dijimos al principio, Schrader, además de ser un gran cineasta, un eximio guionista, fue un gran crítico de cine y cada tanto da discusiones a propósito del cine contemporáneo, pero hay un punto fundamental en la historia de su carrera, que es un libro que él escribió, un libro muy temprano, él era muy joven, en 1974, El estilo trascendental, ese es el título del libro, un libro que además se dedicaba nada más y nada menos que a estudiar la obra de Robert Bresson, la obra de Yasuhiro Ozu y la obra de Carl Dreyer, o sea, con esos tres ya está, digamos, es el cine, con esos tres directores y sus respectivas películas, estaríamos en la mayor expresión del arte cinematográfico. Y de distintas localidades, ¿no? Porque cuando pensamos los orígenes son países distintos y épocas distintas. Así que estamos con un cineasta que sabe muy bien lo que filma, es muy consciente de lo que filma. La película en cuestión, Master Gardener, tiene por un lado a Joel Edgerton, un cineasta y sobre todo actor australiano, que interpreta un hombre que se dedica al jardín, es el maestro jardinero en cuestión. Trabaja para una mujer muy rica, interpretada por Sigourney, nunca sé cómo pronunciar bien, creo que es Sigourney Weaver. Todo el mundo la ama, la amamos por su personaje de Alien, pero no solamente por esa interpretación, sino por tantas otras. Los Ghostbusters, es una mujer que tiene muchos registros. Acá es el registro de arpía circunspecta, digamos. Es una mujer muy rica, con un pasado complejo, con una familia desmembrada, con desamores dentro de los vínculos familiares, y decide darle una posibilidad a la hija de su hermana, y ni siquiera su hermana directa en cierta medida,
y esta sobrina media descarriada habrá de ser convocada, llamada, para que pueda trabajar en una escuela o en una especie de escuela que tiene este jardinero, por el cual será una forma de reformar un poco su vida y quizás también tener para el futuro una heredera de esa mansión con jardines múltiples. Este es digamos, el núcleo del relato, pero no es solamente eso. Hay algo extraño, cada tanto hay algunos flashbacks que empiezan a intermitentemente aparecer en el relato y que indica que hay una vida atormentada, al menos una vida atormentada que ya no es la de hoy, porque uno puede ver muy claramente que el personaje de Edgerton, el jardinero, es un hombre con aplomo, con grandes rituales, sobre todo uno de ellos, que es el ritual de llevar un diario. Y en el diario vamos aprendiendo algunos de sus pensamientos, como al mismo tiempo vamos aprendiendo sobre jardinería. Hay un momento, dos ideas sobre jardinería que son importantes en función de pensar la psicología del personaje. La primera tiene que ver con que hacer un jardín es apostar en el futuro, y la segunda es que todo jardín es un orden sobre un desorden. Es decir, el desorden del mundo de la naturaleza, o en todo caso lo absolutamente inabordable e imprevisible de cómo avanza la naturaleza. El jardín es una forma de trabajar con la naturaleza sobre la naturaleza. Y esta es un poco la idea, que esa forma de ritual, de escribir, es trabajar sobre algo muy, muy tormentoso, caótico, que por mucho tiempo dominó la vida del personaje. Eso se va a saber, pero por lo pronto hay algo concreto cuando lo vemos por primera vez sin su ropa, que siempre está impecablemente vestido. Al quedar con el torso desnudo es una colección de tatuajes y no son precisamente signos del bien, más bien son signos vergonzosos, aunque en Argentina últimamente algunas que otras personas pueden asociarse con esos signos y parecieran sentirse felices. De esto va la película, va avanzando, empieza el trabajo por el cual le va a enseñar el arte de la jardinería. Hay claramente una historia compleja entre la dueña de la casa, de la mansión, y el propio jardinero. Puede ser que haya algo más que una relación laboral, o en todo caso hay otras formas, hay otros favores laborales allí por detrás, pero la llegada de esta sobrina efectivamente para el jardinero es un impacto en su vida, un impacto que puede, entre otras cosas, despertar en él la posibilidad de ver un futuro ya no en las plantas o en las flores, sino más bien en su propia vida. Esta es la cuestión. La película tiene algunas concesiones para ser un tipo como Schrader, que entiende muy bien que hay ciertas cosas en el cine que no hace falta acentuar. Por ejemplo, uno puede trabajar sobre un flashback sin acentuarlo con una banda sonora que le da a entender al espectador, acá hay un flashback. Pero sí hay momentos que son buenísimos. Schrader siempre ha sido una persona que tiene un sentido muy, muy preciso de la composición. Cada vez que el personaje de Edgerton está escribiendo, hay un trabajo sobre la sombra y la luz, el registro, los travelings, cuando hay travelings hacia adelante, la relación que establece entre la indumentaria de Weaver y la casa, las paredes y los revestimientos de las paredes, del mismo modo que la relación con los jardines. En ese sentido hay todo un trabajo conscientemente estético de cómo trabajar sobre el espacio, la combinación de los colores, los movimientos de cámara, la relación de los movimientos de cámara con el espacio, que es donde vemos que hay un cineasta pensante. Algunos travelings son típicos de Schrader, esos travelings relativamente rápidos de izquierda a derecha o derecha a izquierda, con los que muestra la habitación o el lugar donde vive. Si recuerdan cómo abrimos el programa, ahí hay un traveling sobre la ropa
que es la ropa militar que está preparando Mishima para eventualmente hacer seppuku, es decir, quitarse la vida. En fin, la película se llama The Master Gardener. Está en algunos cines de la Argentina todavía y en la ciudad de Córdoba acaba de llegar. Tengo en mis manos un libro de Ariana Harvix, El ruido de una época. Es un libro de no ficción de una escritora argentina que vive hace ya un largo tiempo en Francia. No vive en París, vive en el campo, que viene publicando novelas. Una de ellas pronto será llevada al cine por Martin Scorsese, pero este es un texto de no ficción. Y en El ruido de una época se puede leer esto, y de lo que voy a leer se puede sustituir fácilmente escribir por filmar o la literatura por el cine. Dice así: escribir es sustraerse a la vida, pero para escribir hay que vivir. Me doy cuenta ahora hasta qué punto primero hay que lanzarse a la vida, olvidando la escritura para después lanzarse a escribir, olvidando la vida. Escribir es ante todo una operación temporal, como la música. Escribir es más que vivir, es vivir dos veces. O es menos que la vida, es una relación especular, oblicua, distorsionada. Por eso, a veces un texto nos hace llorar, pero el mérito de la emoción no es literario. El mérito es todo de la vida y viceversa. Bueno, con este texto vamos a arrancar algo a ver si sale bien, vamos a tratar de que salga bien, que es analizar cómo se filma una emoción. Hay que pensar primero que nada que una emoción, en nuestras vidas, las emociones no se eligen, las emociones nos aparecen en la conciencia y en el corazón, por decirlo así. Sentimos algo, nos conmueve algo. Es muy difícil por momentos saber identificar una emoción. Creemos fácilmente que una emoción es diáfana, pero hay algo que caracteriza a las emociones, es que tienen algo así como una cualidad opaca. Hay una opacidad, al menos para la conciencia, de saber qué se siente cuando se siente algo. El sentimiento a veces se siente, pero no lo sabemos identificar, y al no poder identificarlo con una palabra, el sentimiento es difuso. Por eso a veces la tristeza se puede entremezclar con la melancolía, la rabia con el rencor, y así podemos encontrar una cantidad de distinciones que hacen a la vida de las emociones. Ahora, ¿cómo se filma una emoción cuando, si se trata de una ficción, la emoción siempre es trabajada, no acaecida? Es decir, el actor tiene que pensar cómo vivir algo que no ha vivido, o en todo caso, en ciertas técnicas interpretativas, es llamar a la experiencia que se ha tenido, que tenga que ver con la experiencia del personaje, para justamente evocar y por lo tanto representar. Pero no siempre es así en el cine. Hay distintas formas de que un actor o una actriz trabajen sobre las emociones.
Pero eso no es solamente lo que él o ella puede hacer, tiene que ver también con la distancia de cámara, con el tiempo de registro de una escena, si hay cortes o no hay cortes, si hay primerísimos planos o no. Todo eso se pone en juego a la hora de filmar un momento en una película que tenga que ver con una emoción. Vamos a elegir un conjunto de escenas finales de películas que no se caracterizan por trabajar sobre la emoción o la forma de filmar la emoción como se debe hacerse en el cine más canónico o el cine más comercial o más sobrecodificado, ultracodificado, por el cual se llora de una manera, hay una música que anuncia que hay que llorar más frente a esa forma de llorar de esa manera, y que es el momento como si hubiera un indicador. Ahora usted tiene que sacar los pañuelos y llorar. Hay otras formas de trabajar la emoción y vamos a verlo a partir de un conjunto de ejemplos. Empezamos así. Las imágenes que estamos viendo pertenecen a Viva el amor de Tsai Ming-liang. Vemos que la mujer va caminando, que va a llegar a una plaza, se va a sentar. Es una mujer que está viviendo, y en todo caso aquí la clave de lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, tiene que ver con la distancia de la cámara y el hecho de que no existe ningún corte, y que además de que no existe ningún corte, el sonido es el sonido, en este caso, de Taipei. Es decir, el sonido de una ciudad, de una persona que se siente completamente sola, y por tanto si no hay sonido, y está el sonido de la ciudad de los anónimos, su anonimato todavía es mayor. Por consiguiente, la sensación de soledad es completa, o más que de soledad, de desolación. Y empieza a llorar. Y cuando llora, el plano se sostiene. Y el plano se sostiene y se vuelve todavía más punzante la relación de indefensión del personaje y de la desolación que siente desde los dedos de los pies hasta la coronilla. Ese cuerpo entero solamente está inscrito y escrito por esa emoción, la emoción de la desolación. Ahora, no hay corte en la escena. Vamos a hacer un pequeño corte porque dura mucho. Empieza a fumar un cigarrillo. Presuntamente, cuando alguien llora y fuma un cigarrillo, se terminó. ¿Qué hace Tsai? Termina el cigarrillo y vuelve a llorar. Y la película termina con ese llanto. No hay reparación, no hay, bajo esas circunstancias y bajo esas coordenadas, ningún tipo de reconciliación con el mundo, ningún tipo de consolación del mundo. Es una película extraordinaria, en ese caso sobre el capitalismo, la modulación subjetiva del capitalismo, que es un sujeto que solo piensa de sí, pero cuando uno queda completamente solo y nadie piensa por él o para él, sobre él o sobre ella, la sensación de soledad puede ser insoportable. Y cuando eso sucede, la experiencia es la experiencia de la desolación. Si hay alguien que pensó mejor que nadie las emociones, fue el gran Charles Chaplin. Y Chaplin era en ese sentido un cineasta notable porque trabajaba sobre las emociones, entendiendo muy bien que él era un cineasta popular, pero que al mismo tiempo no podía, por esa razón, traicionar a la inteligencia de su audiencia, apelando a formas. Todavía no había tantas convenciones, pero sí era muy fácil trabajar sobre formas ya codificadas, donde la emoción sería un camino fácil. Él preparaba las emociones. Y quizás nunca se ve con tanta claridad que en ese final glorioso de Luces de la Ciudad, City Lights, en donde Chaplin trabaja sobre el reencuentro, o mejor dicho, la primera vez que una mujer que era ciega, que lo había amado él sin que supiese que era un vagabundo, y que por vez primera, sin él decirle a ella que es él, tiene que apelar a que algo le lleve a ella a reconocer que él era el vagabundo,
Bueno, en esas circunstancias tiene que filmar esa escena. Lo que hace es genial, por el tiempo que tiene la escena. Las miradas, el tiempo de la mirada, el tiempo en el empleo de la música y la ligera aparición de un gesto que entiende uno y el otro que se han reconocido. Es una cosa de locos la escena que estamos viendo. Es una cosa de locos lo que Chaplin conquista en ese final glorioso de Luces de la Ciudad. Por último tomamos el final de Rosetta. Podría haber sido Rosetta como podría haber sido Pickpocket de Bresson, porque en ese entonces todavía los Dardenne estaban muy cerca de Robert Bresson, y la lectura que proponía en su momento en el estilo trascendental el cineasta y escritor y crítico Schrader era de que el estilo trascendental tenía una cualidad. Hacia el final, por un sentido abrupto, algo inesperado, aparecía en la escena, irrumpía en la escena, y un elemento salvífico tenía lugar. O sea, algo que en la desesperación absoluta, en esa experiencia de la soledad, en donde la conciencia está hundida en el abismo, sin embargo, hay algo que puede pasar que indica que no solamente el mundo está escrito en la desesperación y en la crueldad, que hay algo más, que puede haber algo más. Para eso hay que preparar la escena, y la lectura que hacía Schrader era un poco así. Fíjense cómo ese momento final de una película en donde un adolescente sufre porque su madre es alcohólica, que se intenta suicidar, y en el momento que intenta suicidarse se le acaba el gas con el cual pensaba asfixiarse. Y el último hace algo muy impresionante, que es comerse un huevo antes de quitarse la vida, como el último placer que habrá de recordar. Bueno, no puede suicidarse, va a buscar para cambiar el gas, y ahí se encuentra con alguien que pareciera que la quiere. Y así filma ese momento, la emoción del reconocimiento, de saberse que hay alguien que te mira, y ese que te mira quizás te mira con una condición que cuando sucede es una alegría absoluta, la condición de la ternura, la condición del reparo que puede generar una mirada para otro, como en este momento. Y nos vamos con todas estas películas que vimos, y nos vamos, ya que estamos, con otro final de una película notable del gran Robert Bresson. Se llama Al azar Baltasar, y en ese burro que se va yendo del mundo, Bresson vio la emoción más pura de lo que significa morir en la absoluta soledad, y quizás sin ningún tipo de posibilidad trascendente que le confiera al paso de una vida un sentido final. Nos vamos hasta la próxima semana aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele.